recibido, entre tanto, al señor Andrés Gómez de la Torre, que es un especialista civil en inteligencia y que ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Señor Gómez de la Torre, la primera pregunta de oficio tiene que ser: ¿conoce usted al nuevo director de la DINI, que ha sido nombrado ayer, el oficial retirado de la policía Roger Arista? Bueno, buenos días ante todo. Sí. Buenos días, señor Gómez de la Torre. Buenos días. No tengo el gusto, pero como tema general quiero decir que es lamentable expresar que en 22 años, tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, hemos tenido 20 jefes de inteligencia con el actualmente designado nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el general Arista. Esa es una plusmarca muy triste que revela que lamentablemente hemos tenido una política de inteligencia nacional tras la caída del CIN, muy curvilínea, muy endeble, y lamentablemente debo decir que el general Arista va a recibir prácticamente escombros de la DIN, no hay otra manera de decirlo. Lamentablemente hemos tenido muchos vaivenes, se ha desinstitucionalizado el órgano rector. Es una gran tarea que tiene el general Arista en poder institucionalizar este órgano rector de inteligencia. Recordar en la historia que el origen de esto, de la DINI, está en el año 42 con el presidente Prado, cuando luego de la guerra con Ecuador creó un famoso Comité Central de Informaciones de Frente Interno, Frente Externo. El presidente Prado crea el CIN el 60, luego el CIN cae por los hechos todos conocidos. El año 2001 hay un efímero órgano rector, es el CNI, entre el 2001 al 2006, y tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, que el día de ayer, 4 de enero, es una efemérides, 17 años. Es una tarea muy grande la que tiene, que debe ser abordada en muchos flancos, porque realmente ante la situación que tenemos, interna y externa, necesitamos urgentemente de información precisa y oportuna. Eso precisamente quería consultar. Sí, finalmente, Carlos, un pequeño apunte. Antes de ir a la pausa, o si es pequeño apunte, lo veremos después de la pausa, que nos permita dar la voz a los anunciantes de RPP. Retomamos de inmediato con la pregunta de Carlos González a Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Ahora, queríamos consultarle, señor Gómez de la Torre, en todo caso, ¿cómo debe ser el accionar del nuevo jefe de la DINI si se quiere hacer un trabajo serio para fortalecer esta institución que, tal como usted la ha descrito, prácticamente está en escombros? En primer lugar, no esperar milagros. Los cambios y las transformaciones en inteligencia son sumamente lentos, y particularmente un tema medular que se ha lamentablemente perdido en estos últimos años: el capital humano en inteligencia, el analista de inteligencia, la carrera y la profesionalización, que se ha descuidado, seamos francos. Entonces creo que hoy día hablar de reforma o reestructuración me suena a las crisis del 2004 y 2015. Hay que hacer una refundación total, atacar este problema de esta cabeza del sistema de inteligencia, que está muy deteriorado en varios flancos, en el ámbito de las políticas, en el ámbito del reclutamiento, en el ámbito normativo, en el ámbito de formación, etcétera. La tarea que tiene el general Arista, quiero recordar como hecho anecdótico que el general Arista es el cuarto jefe de inteligencia nacional que pertenece a la Policía Nacional. Tradicionalmente, en la historia de los sistemas de inteligencia del CIN y de la DINI, fue el Ejército el que tuvo la preponderancia. En los últimos años hemos tenido 4 jefes policiales: el general Darío Guevara, Guillermo Fajardo, el señor Fernández Latorre, que fue el último jefe de Perú Libre, y este es el cuarto jefe perteneciente a la Policía Nacional. Tiene una tarea titánica. Creo que en este momento hay algunas alternativas interesantes. Creo que el marco normativo es fundamental, hay que revisarlo. No sé si el Ejecutivo estará en el temperamento de pedir facultades delegadas para revisar su marco normativo, que es el Decreto Legislativo 1141, y ya ha parchado 2 veces. Hay una propuesta lanzada por el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso sobre la ratificación y permanencia del jefe. Hay que desbrozar esa iniciativa, hay que revisar la legislación comparada. Creo que la salida para la permanencia no está tanto en la ratificación por el Congreso del jefe de inteligencia, sino una fórmula muy interesante en la legislación comparada, que es que la Comisión de Inteligencia y de Defensa, como sucede en otros países, tras el envío de una terna del Ejecutivo,
El legislativo lo que hace es dar una especie de checking list de opinión no vinculante que pueda coadyuvar de una u otra manera al consenso. Recordar algo fundamental: el jefe de inteligencia no es un técnico, es un hombre de confianza del presidente. Señor Gómez de la Torre, para que los oyentes y televidentes vean claro, ante esta situación de amenazas por los bloqueos y otros actos de violencia, naturalmente hubo mucho temor que renunciara en esas condiciones el señor Liendo. Pero quisiera que nos explique qué funciones específicas tiene la DINI, que es el ente rector de nuestro sistema, pero hay otras inteligencias más especializadas en estos conflictos, la inteligencia de la Policía Nacional y la del Ministerio del Interior. Yo quisiera que nos explique, frente a las amenazas que significan estas violencias que han habido en diciembre y que temíamos que se pudieran reproducir, ¿qué papel tiene la DINI a diferencia de la inteligencia policial y la inteligencia del Ministerio del Interior? Bueno, la DINI es el órgano rector de inteligencia nacional que produce inteligencia y gestiona contrainteligencia. Para eso tiene dos órganos de línea principales. En la historia fue el CIN, el órgano rector, el CNI, y efectivamente hay un sistema de inteligencia nacional que tiene a varios órganos componentes en áreas especializadas, concretas, quizás en niveles más tácticos, más operacionales, tanto en el Ministerio del Interior, tanto como en el Ministerio de Defensa, tanto como en la Cancillería. Con los años también se intentó hacer una relación más fluida en términos normativos con la Unidad de Inteligencia Financiera, que también tiene información, el involucramiento de la Cancillería, que tiene que ver con los temas de la antigua Dirección de Seguridad y Defensa, hoy Área de Asuntos Globales y Regionales. En general, la DINI debe proveer información útil, precisa y oportuna al tomador de decisiones. Y su jefatura debe recaer necesariamente en una persona de confianza, y no a mi juicio, no un especialista, para que no se produzcan justamente estas desinteligencias entre lo que sucedió con el coronel Liendo y lo que sucedió con la presidenta Dina Boluarte, hecho inédito en la historia universal de los servicios, que un jefe de inteligencia sale a televisión a demandar que lo reciba la presidenta. Es decir, hay temas de inteligencia que es el ABC que se solucionan en estricta reserva, entre el jefe de inteligencia y la presidenta de la República. Entonces hemos llegado a una situación, y yo no creo que haya sido necesariamente mala la designación del coronel Liendo, pero lo que pasó es que justamente esa relación entre productor y consumidor, que tiene que ser una relación de confianza, es lo que contribuyó a esta nueva crisis. Termino el apunte: los especialistas de inteligencia a las estructuras y los hombres de confianza a la jefatura. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por explicarnos algunos aspectos de nuestro sistema de inteligencia y también algunas valoraciones sobre la manera que algunos de sus jefes se han comportado durante los últimos tiempos. En todo caso, por lo que nos dice usted, podemos confiar que estamos en buenas manos ahora de personas profesionales que van a aportar informaciones rigurosas, útiles y oportunas a quienes deciden políticamente cómo actuar. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre. Recuerdo que usted ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Carlos, hemos llegado al fin por hoy.